Cordial, cordial saludo para todos. Nos encontramos en sesión de formación en variables y lenguaje de programación Python del semillero de investigación en alertas tempranas. ¿Sí? Vamos a dar una espera de unos minuticos para que se conecten el resto de los compañeros aprendices y continuamos.
Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de formación del día de hoy, continuando donde habíamos quedado la clase anterior. Vamos acá a abrir, como es habitual, nuestro espacio de trabajo. Vamos a nuestro semillero de investigación. Sí, está por acá. Vamos por aquí. Bien, entonces hemos quedado por aquí en unas funciones básicas, calcular área. Revisemos, ya habíamos visto estructuras de control, ¿sí? Ejercicios avanzados, ya habíamos visto el if. Ejercicios intermedios, aquí, a ver, confirmemos, sí, efectivamente. Gracias. Veo que por acá me dijeron, me hicieron caer en cuenta en que no había compartido pantallas. Gracias, gracias, infinitas gracias. A veces se olvida y pues no caes en cuenta y no cuando ya has adelantado bastante. Bueno, entonces acá tenemos, vimos los tipos de variables, ya vimos cómo imprimirlos, ya vimos algunas operaciones matemáticas, cómo podemos concatenar, ya vimos cómo podemos pedir datos al case, es decir, que el usuario pueda ingresar información. También vemos por aquí ejercicios de input, estructuras de control, vemos estructuras de control. Aquí vamos cómo podemos hacer un cálculo básico y vamos a trabajar otras estructuras de control. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar estructuras de control, es necesario verlo. Vamos a ver ejercicios de ciclos, ciclos, ciclos y listas, por ejemplo. Entonces, dentro de estos ciclos podemos ver el ciclo for, podemos ver el while, ¿sí? Entonces, dentro de estos, la IA nos propone cómo podemos recorrer un número. Entonces, fíjense que aquí tenemos que el for tiene una característica y es que la palabra for es una palabra reservada con la cual podemos recorrer un en este caso podemos recorrer cualquier cosa que sea iterable, ¿sí? Cualquier cosa que sea iterable. Entonces, perdón, iterable, entonces decimos que aquí le establecemos un rango, vamos a darle un enter aquí. Aquí le establecemos un rango y decimos que for de i hasta, más o menos, en un rango de i hasta de 1 a 11. Entonces va a recorrer esto de 1 a 11 veces, ¿sí? Si nosotros aquí vamos a cerrar para que no nos imprima todo esto, ¿sí? Como ya les he explicado, podemos cerrar todo esto hasta acá con comillas, con 3 comillas, ¿no? Acuérdense que de esta manera podemos cerrarlo. Bien. Y entonces aquí nos dice que podemos imprimir esto. Voy a cambiar de pantalla porque al parecer hubo ahí por ahí por el chat algo. Tan, tan, tan. Muy bien, 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 todo bien. Listo. Entonces, les decía, entonces aquí tenemos un ciclo, el que me permite recorrer en un rango determinado, ¿sí? Yo le puedo decir esto porque de pronto necesito que lo haga n cantidad de veces, ¿sí? Vamos a imprimirlo. Este se llama ejercicio 1.py de Python. Vamos a ver, ejercicio Python, ejercicio 1.py.
Área del triángulo también está por acá arriba, tal vez. Tan, 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 tan. No veo dónde está. Vamos a darle save a esto, guardar. ¿Está guardando automáticamente? Sí. Y imprimamos de nuevo. A ver. Semillero de investigación, ejercicios en Python, Python, ejercicios, ejercicio 1.py. Sí, estoy donde es. Bien, era que no había guardado, al parecer tenía algo por ahí de memoria. Entonces, fíjense, le decimos desde dónde hasta dónde. Podríamos decirle desde el cero, ¿sí o no? Desde el cero, podríamos decirle desde el cero, control S, y entonces nos va a ejecutar el recorrido desde el cero. Sí, fíjense acá que lo hace desde el cero. Entonces, esto nos permite hacer ciclos, 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 ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, ejercicio de for en arreglo, arreglo, o en array, se llama también, en array. Y entonces definimos un arreglo, ¿sí? Eso es un arreglo típico, un arreglo donde vamos a guardar en la palabra array el arreglo, ¿no? Definimos la palabra arreglo, array como el arreglo que va a contener esto. Que básicamente pues es un arreglo de números, ¿sí? Entonces decimos de for, en este caso, palabra reservada int, y en este caso nos vamos a decir que este va a ser el todo y este va a ser el, digamos, el cada uno. Entonces, en este caso, esta estructura me va a permitir que yo recorra todo el arreglo, ¿sí? En este caso, digamos que fuera 8, 10, 12, 14, 20, ¿sí? Entonces va a recorrer cada una de estas posiciones. La 2, la 4, la 6, la 8, la 12, ¿sí? Pero esto también podría ser números, ¿cierto? En este caso son números, fíjense. Pero también podrían ser, por ejemplo, podría ser el menú de una empresa, ¿cierto? De un restaurante, el menú de un restaurante. Entonces podría ser, por ejemplo, entre comillas simples, plato del día, ¿sí? También podría ser, entre comillas, plato ejecutivo, ¿sí? También podría ser eh, cena, cena de medianoche, ¿sí? También podría ser heladería, heladería, sí, también podría ser hotelería, no sé si está bien escrito aquí, hotelería, bueno, ahí me disculpan si está el error. También podría ser coctelería, también podría ser, por ejemplo, plato típico, démoslo hasta ahí, ¿sí? Listo, control S. Y esto podría ser el menú de un sitio web, ¿sí? Donde le devolvemos un arreglo y lo vamos a recorrer para poderlo mostrar dentro de nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí podemos mostrarlo. Y entonces tenemos el primer ejercicio, que es este, y tenemos el segundo. Entonces vamos para diferenciar este ejercicio, vamos a iniciar aquí con print, un print y vamos a darle este print, un, un algo así. Control S, pues para diferenciarlo solamente, ¿no?
Y entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio y nuestro segundo ejercicio. Entonces aquí nos devuelve el arreglo, nos va a devolver el plato del día, plato ejecutivo, cena de medianoche, heladería, coctelería, plato típico. Y eso se puede convertir en un menú desplegable de alguna aplicación que queramos tener. O, por ejemplo, si queremos mostrar esta información y obedece a los datos recopilados de nuestro sistema de alertas tempranas. Y queremos, por ejemplo, ver la trama de datos que ha capturado o los datos más relevantes, los cuales los podemos obtener a través de una función. Luego esa función nos arma un arreglo y nos devuelve una variable que básicamente es un arreglo. Tenemos que recorrerla para poder conocer su contenido y pues mostrarlo a través de cualquier elemento visual. Entonces, pues tenemos que recorrerlo y por ese tal motivo tenemos que hacer uso de este tipo de, eh, de estructuras de control, ¿sí? Entonces vamos a ver otra estructura de control, ¿sí? Vamos a ver ejercicios con while, que es otro, otro tipo de ejercicios. Nos propone realizar. Bien, aquí nos propone, aquí nos falta. Ay, bueno, aquí nos propone realizar la función donde tenemos una variable que va a llevar el control de, eh, a ver, agreguémosle este print para que nos quede ya. Entonces la variable contador servirá de, digamos, llevar la cuenta del número de veces que ejecuta esta función. Muy similar a for, ¿sí? Que lo hace, pero como, lo hace de una manera distinta porque está determinado por el número de veces que está contenido dentro del arreglo mismo, ¿sí? Contador en el caso lo va a hacer mientras sea inferior al número, ¿sí? Entonces contador arranca en 5, lo hace y luego lo que va a hacer es incrementarse ese contador, ¿sí? Para ejecutar el ciclo. Básicamente es otra estructura de control que usamos también normalmente usamos los contadores para aquellas opciones donde tenemos que llevar la cuenta de algunos elementos, como por ejemplo cuando tenemos que conocer el final de algo, ¿sí? Cuando necesitamos conocer el final de algo, que puede ser una paleta de colores, ¿sí? Donde tenemos definidos colores para el sitio web. Tenemos 7 tipos de colores o tipos de estructuras de colores, ¿sí? Y queremos definir cuál es el último para no llegar hasta el último y que se nos rompa de pronto el proceso. Entonces, en ese caso, necesitamos tener un contador que nos diga cuánto es la longitud de esa paleta de colores, que puede ser una variable que cuente. Y el contador prestaría esa función, nos va a determinar cuántas opciones hay, cuántas opciones existen, ¿sí? Ahí tenemos la opción para utilizar un contador, ¿sí? Un contador que nos permita iterarlo. Entonces, lo iteramos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Esta estructura de más igual lo que hace es hacer otra estructura cuando decimos contador es igual a contador más uno. Esta estructura, unos 7 años más o menos, 7, 8 años más o menos, que las versiones de los lenguajes, como todo, pues se van actualizando a medida que vamos teniendo mayor nivel académico o mayor avance tecnológico, y se fueron incorporando nuevas metodologías que nos permitieran hacer más resumido el código, ¿sí? Entonces de ahí se nació esta estructura, exactamente hace esto mismo, ¿sí? Hace exactamente esto mismo, solo pues que nos ahorra, ¿no? Nos ahorra un camino bastante extenso. Entonces simplemente decimos más igual y ya estamos incrementando esta variable en uno más, sin necesidad
de nombrarla nuevamente. Podríamos decir que es como una forma recursiva, abstracta de hacerlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra forma de utilizar esa estructura de control. Vamos a ver otra estructura de control que es importante también conocer, ¿sí? Que es, bueno, el while y el break. El break. El break es un salto que hacemos. Vamos a ver qué nos propone como ejercicio para hacer el break. Aquí vemos un ejercicio donde digamos, siempre lo va a hacer, siempre va a ser mientras sea verdadero, si mientras sea verdadero, haga, ejecute. Entonces, esto siempre se va a cumplir, porque está arrancando siendo verdadero, ¿sí? Pero se rompe, se va a romper, se va a salir cuando, dámosle un print de estos para que no se pare esto acá, eso, listo, control S. Se va a romper cuando, cuando la condición evaluada llegue a un número determinado. Es decir, esto tiende a infinito, ¿no? Esto tiende a infinito. Pero hay una evaluación que le dice, si llega a ser mayor o igual a 5, termine. Eso hace el break. Es una escapada desde del código, ¿sí? De la ejecución como tal. Control S, ejecutémoslo. Y vemos que llega a 4, ¿sí? Entonces aquí decimos que se está incrementando, arranca en 0, dice que siempre va a ejecutarse esto mientras sea verdadero. Entonces se ejecuta el print, pinta el valor que contiene el contador, el primer dato es 0, y luego se viene incrementando, ¿sí? Y evalúa. ¿Es mayor o igual a 5? ¿Es mayor o igual a 5? ¿Es mayor? Y se empieza a evaluar hasta llegar a ser menor o igual, perdón, menor o igual a 5 y hace ese recorrido. Entonces, mientras sea menor o igual a 5 lo va a ejecutar. Pero apenas detecta que llegó a 5 se sale, ¿sí? Se sale. Porque evalúa que es efectivamente menor o igual. Bien, vamos a ver otra estructura. ¿Sí? Aquí estamos viendo estructuras. Eh, Otra función que tiene el while es el continuo. Vamos a meterle aquí el print. Listo, control S. Entonces, aquí vemos que este ejercicio básicamente lo que hace es ejecutar el while mientras sea menor a 10, incrementa el contador y evalúa si es par. ¿Sí? Si es par. Recuerdes que este símbolo de porcentaje lo veíamos por acá arriba cuando hablábamos del el módulo. Simplemente va a verificar si en el módulo, es decir, si hay residuo, ¿sí? Entonces dice que si el módulo es igual a cero, continúe, ¿sí? Continúa. Entonces, como lo dice la palabra, va a continuar, ¿sí? Básicamente son estructuras que nos permiten romper o continuar dependiendo de lo que necesitemos. En este caso, la palabra reservada continuum hace esa función, ¿sí? Esa función de impresión. De lo contrario, no lo hace. Es decir, que solo lo va a imprimir para aquellos en los que valores al dividir por 0, al dividir por 2 es igual a 0. Entonces le permite continuar, ¿sí? Bien, eh, sigamos, sigamos. Entonces vamos a ver otra estructura, ¿sí? Vamos a ver esta con else, control S. Bien, entonces la función principal será while, siempre será while, como,
como medida principal será, es decir, el foco de atención lo tendremos en el while mientras cumpla con la condición dada. Es decir, mientras sea menor a 5. Mientras sea menor a 5. Y mientras sea menor a 5 se va a cumplir la condición para que esté ejecutando este proceso. Sin embargo, cuando ya llegue a ese fin y queramos que haya algo adicional, queramos que se ejecute otra cosa adicionalmente a eso dentro del mismo while, entonces debemos sí o sí escribir el else, que es una segunda opción que se tiene para realizar este proceso, el cual le permite al while enviar una segunda opción, ¿sí? En el cual lo podemos usar para determinar el fin o para disparar otro proceso que justamente dependa de que haya terminado el while, ¿sí? Eso es muy importante también tener. Vamos a ver otra estructura de, de código. Vamos a ver otra estructura. Eh, bueno, aquí no es que varíe mucho. For con else. Entonces recorremos el for y determinamos una parada, ¿sí? Una parada dentro del ciclo for. ¿Sí? Entonces lo mismo, imprimimos el rango, el cual me va a garantizar que entre en este proceso, pero justamente, inmediatamente termina, necesito disparar otro proceso, ¿sí? Tal vez se desencadene que haya hecho este recorrido. Entonces necesito que se dispare otro proceso, ¿sí? Ejemplo, podría ser, les voy a dar un ejemplo práctico cuando trabajamos con sensores, es que cuando determine que la temperatura ha llegado a determinado punto, es decir, que lo ha guardado, por ejemplo, hemos tomado ciertas temperaturas y siempre estamos recorriéndolo, y resulta que ya detectamos que 5 veces nos envió alerta. Entonces, 5 veces nos envió alerta, 5 veces recorrió, 5 veces nos mandó esta alerta. Pero resulta que si 5 veces ha sucedido eso, necesitamos disparar un proceso, que puede ser el ventilador, que puede ser un esparsor de agua, aunque ese no es el término, espersor creo que es el nombre técnico. ¿Para qué? Para regular la temperatura. Puede ser, donde nos ha enviado varias alertas donde nos dice, oh, que la temperatura se subió. Se subió la temperatura, se subió la temperatura, se subió la temperatura. Entonces resulta que se prendieron los ventiladores, ¿sí? Porque de esto se puede desencadenar que prenda el ventilador. Entonces volvió a subirse. Es porque ya no solo el ventilador es suficiente. Entonces necesitamos medida drástica. Entonces disparamos un proceso que puede ser que el espersor de agua se active y segregue cierta cantidad acorde a la cantidad de calor o la medición térmica que se realice. Entonces, son funciones que en la práctica tienen características propias que lo hacen necesariamente obligatorio de usar. Como pueda que no lo usemos, como pueda que sí lo usemos, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio de for anidado. Bueno, el for anidado, digamos que no es que lo usemos muy, muy seguidamente en lo que tiene que ver con estructuras de control para, para, para desarrollo de algoritmos, digamos, para domótica y demás. No los, pero sí los ves, por ejemplo, cuando vas a recorrer arreglos que van a necesariamente presentar información como los menús, que de un menú se derivan otras cosas. Entonces ahí entramos a recorrerlos en diferentes niveles. Esto básicamente dice que para cada uno de estos elementos puedo hacer una siguiente, una siguiente lectura. Entonces, a eso le llama un for anidado, ¿sí? Eso se ve más en web para pintar algunos menús, ¿sí? Aquí, control S.
Y aquí lo podemos ver cómo lo recorre para cada uno de los elementos. Es decir, que para el primero lo pinta dos veces. Para el segundo lo pinta dos veces, para el tercero lo pinta dos veces y así seguidamente. Recuerden que son posiciones, ¿sí? Posiciones. Al ser posiciones, cuando hablamos de tres, no estamos hablando del número uno, número dos y número tres. Estamos hablando de posiciones. Entre las posiciones son 0, 1 y 2. Entonces, cuando hablamos de rango 3, estamos hablando de 0, 1, 2. ¿Sí? No estamos hablando de 1, 2, 3, que es algo que se presta para confusión. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver aquí ya el switch. Vamos a ver switch. Bueno, este también es importante. Ciclo con listas. Lo veíamos arriba y rompiendo la lista. Aquí vemos el arreglo, como lo habíamos visto en la parte inicial, que veíamos aquí un arreglo con platos y demás, y lo recorríamos, ¿sí? Aquí lo recorremos también de la misma manera, nombres, ¿sí? Y tenemos algo especial, y es que podemos utilizar el break para cuando encontramos una palabra eh, eh, exactamente igual a la que estamos buscando, que en este caso es Carlos. Entonces, si la encontramos, rompemos ahí el ciclo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para, se me ocurre para, para alimentación de sembrados, por ejemplo. Tenemos diferentes sembrados, hacemos lectura y empezamos a guardar un arreglo. Y entonces encontramos, por ejemplo, lectura de potasio en tierra, por ejemplo, ¿sí? O acidez de tierra, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, inyectamos un elemento químico. Entonces empezamos a seguirlo. Entonces, si no, entonces no llega hasta allí. Es decir, que se encuentra que el rango podría ser un rango inferior, ¿sí? O podría ser esto un sí, 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 no. Entonces, cuando llegue al no, se rompe y no inyecta ese elemento químico. También es otra opción muy válida, ¿no? Lo que va a hacer básicamente es terminar el proceso allí de manera, de manera anticipada, ¿sí? Bien. Entonces recorre estos tres y se retira de ese proceso. Bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver otra estructura como lo es, como lo es switch, ejercicio de switch. Entonces, vamos a recorrer. No, regálame un segundo. Vamos acá a hacer lo más básico. Todavía no entremos en funciones. Sí, porque aquí básicamente lo que me está proponiendo es hacer la opción y ejecutar la opción. Entonces yo puedo aquí decirle opción, opción 2, por ejemplo, y decirle que lo ejecute. ¿Sí? Pero no es lo que queremos hacer. Y se va a seleccionar la opción 2. Exactamente no es lo que queremos ejecutar. Queremos hacerlo de una manera más básica. ¿Sí? Ejercicio switch básico. Switch case básico.
sin usar diccionario. Ajá. Bien. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense. Tenemos una función, ¿sí? La diferencia con la anterior era que eran muchas funciones, ¿no? Aquí tenemos una función la cual me va a permitir ejecutar de acuerdo al caso que tengamos. Entonces, dentro de este podemos tener una función que cumpla varias opciones. Una función que ejecute, dependiendo del caso que le llegue, ejecute alguna de estas, ¿sí? ¿Sí? Que puede ser encender luz, que puede ser enviar mensaje de alerta, mensaje de alerta, que puede ser activar sirenas, activar alarma, sí, también válido. Control S. Y estos son elementos directamente relacionados con un elemento propio un elemento propio que se derive de la evaluación de una actividad sísmica, por ejemplo. Si detectamos una actividad sísmica, entonces podemos optar por alguna de estas opciones. Entonces, ¿qué hace en este caso, el switch case? El switch case evalúa el parámetro que se le entrega a la función. La función tiene este esqueleto. Este es el esqueleto o la anatomía de la función, ¿sí? La anatomía de la función es que ya tiene la palabra reservada def. Siempre encontraremos las funciones con la palabra reservada def. Y esta utiliza el nombre switchcase para definir qué va a hacer o cómo la voy a llamar a esa función. Este es el nombre de la función. Dentro de esta hay un parámetro, el parámetro que va a recibir. En este caso lo llamamos opción. Pero básicamente lo que va a hacer opción es contener el parámetro con el cual voy a enviar al llamar la función. ¿Cómo llamo la función? La llamo de esta manera, ¿sí? Solo con esta parte, ¿sí? Con esta parte yo puedo llamar la función, que la función en sí está devolviendo una información. Para que yo pueda ver la información que se está devolviendo, utilizo el print. Si no utilizara el print, la información se devuelve, pero no se muestra, porque no hay un print que me permita verla, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos hacer el uso de la palabra reservada def para definir la función y utilizar una función que me permita determinar un caso de uso para cada una de estas opciones. Pues estas opciones efectivamente pueden ser encender luz, enviar un mensaje de alerta, activar una alarma. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a pasarle un parámetro. ¿Sí? En este caso, le vamos a pasar el parámetro 2 y enviar mensaje de alerta, que es el 2, pero podríamos mandarle el 1, por ejemplo. El 1, control S, ¿sí? Y le mandamos. Y nos dice encender la luz. De pronto es necesario encender la luz para que las personas puedan tomar la ruta de evacuación. ¿Sí? De pronto la gente se pierde, no sabe por dónde debe tomar la ruta de evacuación. Y dentro de nuestro diseño en sitio, en el territorio, pues tenemos unas luces que están destinadas a marcar la ruta de evacuación. Puede ser, pues aquí generando una hipótesis asociada a una posible opción para encaminar acciones que les permitan a los ciudadanos salvaguardar sus vidas. Entonces, una de esas puede ser encender esas luces. Entonces, esas luces le van a determinar un camino. También puede ser que le envíe un mensaje de alerta.
a todas las personas les llegue a su mensaje, a su celular, el mensaje que deben de porque hay una amenaza de sismo. Y por último, una alarma sonora, ¿sí? Sonora, sonora, ¿sí? Control S, ¿sí? Y la a enviar, vamos a enviar esa alerta. Entonces, dimos el 3, control, venimos acá y ejecutamos. Entonces, activar alarma sonora. Entonces, de esta manera estamos viendo el switch y estamos viendo el uso de la función, de una función, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver una función básica, ¿sí? Vamos a ver una función básica. Ejercicio sí con funciones. Entonces vamos a ver las funciones, ejercicios de funciones básicas. Pero con parámetro y retorno, que es algo muy básico, ¿sí? Correcto y correcto. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la definición de la función, el nombre de la función, está la anatomía, y las variables o parámetros. Variables o parámetros. Esas variables o parámetros son las con las que yo voy a alimentar mi función, que es un sistema que se alimenta con datos y dentro de esta hay una fórmula que procesa esa información y me devuelve con la palabra reservada, return, me va a devolver la información que intento procesar. Si yo intento procesar una información, entonces aquí voy a ver cómo puedo procesar esa información. Entonces, en este caso tengo una función, ejercicio de funciones con parámetros y retorno. Estos son los parámetros y este es el retorno. La palabra reservada return me va a devolver la operación, el resultado de la operación base por altura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ejecutamos la función? Simplemente la podemos ejecutar diciendo así. Solo para ejecutarla podemos decirle calcular rectángulo y, le, y aquí control S. Pero esto no me va a pintar nada, ¿sí? O fíjense, control S, que era lo que les decía hace un momento. No me pinta nada, fíjense. No hay nada. Por eso yo lo englobo en una función, ¿sí? Miren que le puse una paréntesis, ya está en paréntesis, y aquí le digo print. Ahora le digo print y ahora así va a pintar lo que retorne esta función. ¿Sí? Vamos a darle control S. Y miren, 50. ¿Por qué? Le entregamos 10 por 5. 10 por 5 y 50, correcto. Entonces estamos viendo cómo podemos ejecutar una función básica. Esa función básica está ejecutando. eh, Vamos a ejecutar otra función. ¿Sí? Entonces, aquí, ejercicio de funciones con funciones básicas, básicas de caracteres. Y entonces vemos una, una función, ¿sí? Nos retorna el conteo. Bien, esto es una función básica que cuenta, dice la palabra, la función se llama contar letras, recibe un parámetro y devuelve el resultado de la función reservada, que es len, es una función reservada, y lo que va a hacer es contar el número de letras que hay dentro de la variable que va a servir de parámetro. Le hemos colocado hola mundo. Estoy muy feliz de estudiar el lenguaje de programación Python. Listo. Control S
Lo ejecutamos y me dice que hay 74 letras dentro de ese mensaje. Pero vamos a hacerle algo más interesante. Algo que yo no se me ha ocurrido, pero lo voy a hacer. Felipe Alejandro Rodríguez Río Castelemos. Y vamos a ver cuántas letras tiene mi nombre completo. 32. Bueno, buen número. 32. Bien, entonces vemos cómo podemos utilizar una función que imprima el contenido de esa manera. Es una función básica. También podemos imprimir de otra forma, ¿no? También podemos hacer uso de la función de manera invertida. Por ejemplo, podemos decir que vamos a definir la función def y vamos a decirle saludo. Saludo y pasamos el saludo que va a ser nombre. ¿Sí? Nombre. Y vamos a retornar esto, pero de otra manera. ¿Sí? Vamos a retornar esto de otra forma. Vamos a decirle print. ¿Sí? Es de esta forma. Fíjense cómo puedo utilizar otra forma de imprimir la variable dentro del mismo, la misma forma, digamos, dentro del mismo print. Miren que puedo imprimirlo a través del uso de la F antes de comillas, y de esa manera puedo introducir dentro de las comillas. Fíjense que estoy dentro de comillas. No estoy cerrando aquí, cerrando acá para poder meter esto. No, simplemente utilizo la F antes de eso y entre llaves voy a introducir la variable nombre. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a pasarle la variable, control S. Es que le vamos a pasar la función saludo, ¿no? Saludo. Y le vamos a poner entre comillas Carlos, la palabra Carlos. Carlos va a entrar como parámetro y finalmente se va a imprimir por acá. Sí, se va a imprimir por acá. Muy bien, y aquí estamos utilizando funciones que realicen ciertas actividades. Bien, y entonces dice, hola Carlos, bienvenido al curso de Python. Fíjense cómo podemos elaborar esto de esa manera. Regáleme un segundo. Bueno, muy bien, entonces aquí vemos una función normal, ¿sí? Entonces vamos a intentar, vamos a intentar aproximarnos poco a poco y vamos a ejecutar una función. Vamos a ejecutar una función. Vamos a decirle aquí ejercicio de funciones avanzadas, pero avanzadas para validar una clave, por ejemplo, avanzadas para validar clave. Tenemos lo que piense un momentico. Y vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a importar algo. ¿Sí? Import, import red. ¿Sí? Import red es una librería interna de Python para hacer validación. ¿Sí? Para hacer validación de caracteres. Entonces vamos a definir la variable, validar clave. ¿Sí? Y aquí nos define una estructura. Pasamos la clave. Vamos a hacerla un poco eh, más sencillo. No vamos a hacerlo tan complejo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces dice que debe tener la clave menor a 8 caracteres
y entonces nos va a validar que tenga variables, tenga caracteres de la A a la Z, que tenga caracteres A mayúscula Z y que tenga números, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es hacer esta evaluación. Y, bien, listo. Ustedes fíjense cómo podemos, primero, importar un paquete. ¿Cómo podemos importar algo? ¿Para qué importamos cosas? Dependiendo. Voy a mostrarles por acá en Spider. Por acá tengo un código que lo que hace es trabajar con archivos pesados y hacer comparaciones. Y yo puedo importar librerías, por ejemplo, esta Panda. Panda es una librería para el manejo de datos. Import OS para manejo de directorios dentro del Windows. Y Padlib, que es para direcciones también. Algunas veces también para poder escribir del mismo Windows, de las carpetas, de la estructura de carpetas, básicamente. Entonces yo aquí estoy haciendo una importación, ¿sí? Una importación. Lo mismo hacemos acá, una importación. Y le pasamos la clave, ¿Listo? Entonces le vamos a pasar la clave y lo vamos a imprimir, control S. Imprimimos. Entonces nos dice true. ¿Por qué nos dice true? Porque cumplió con todo. Si es letras, minúsculas, mayúsculas y números. ¿Qué pasa si le pasamos, por ejemplo, esto? Un elemento ajeno a lo que estamos evaluando. Aún nos dice true. A ver, revisemos. No debería de pasarnos el true si no cumple con los requisitos. A ver, veo si fue que no guardé. A veces se me pasa que no guardo. Bueno, revisemos el código. Básicamente lo que está haciendo la función es validar la estructura. Valida que esté dentro de este. Bien, bien. No veo error. No veo error. A la Z. 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. A ver, dejémoslo ahí. Control S. Y vamos a dejarlo con menos caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Menos caracteres. Control S para confirmar que efectivamente esté correctamente el código. Entonces, la primera característica la cumple, que sea menor a 8, ¿sí? Si es menor a 8, nos va a imprimir false. Entonces, vamos a ponerle el 8. El 8. Mundo. Vamos a darle mundo, ¿sí? Control S, y ya nos debe dar verdadero. Digamos, menor a 8. Estas son posiciones. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente son 9 caracteres. Porque recuerden que estamos cantando posiciones. Entonces tenemos posiciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente deben de ser 9. O sea, que debe ser inferior a 9. ¿Sí? Entonces coloquemos el último carácter para que quede superior a 9. ¿Sí? A 9 posiciones. Entonces, mundo, colocamos el 1. Bien. Entonces con el 1 ya nos queda con 10 posiciones. Debe pasar a true. Muy bien, ya pasó a true. Está muy bien. Ahora sí, evaluemos el rango de caracteres, ¿sí? Algunas funciones como estas debería
de verificarnos que no encuentre este tipo de caracteres. Pero pues también podemos elaborar explícitamente que verifique que no se encuentre en un rango de ciertos caracteres. Bien, entonces vamos a correrlo, ya le metimos un elemento ahí adicional. Bien, no detecto por qué, no lo detecta porque está evaluando que tenga, regálame un segundo por favor. Bien, bueno, no alcanzo a detectar qué fue, por qué no detecta un elemento, porque no lo está eh, determinando que no está dentro de ese rango, ¿sí? Se los debo, para la próxima clase lo evaluamos, miramos, que lo importante es, digamos, no saberse todo, pero sí poder determinar las soluciones. Vamos a ver, entonces ya vimos las funciones, ¿no? Ya vimos cómo podemos utilizar las funciones. Vamos a pasar a otro tema, como por ejemplo, pongámosle aquí, ejercicios de manejo de errores. De errores y excepciones. Ese es el término correcto, ¿sí? Entonces, el manejo de errores y excepciones lo vemos acá, control S. Bien, entonces aquí vemos una función típica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlar las posibles razones por las que una función se pueda romper, ¿sí? Por las cuales puede decir que hay un error no controlado. Entonces, ¿qué siempre vamos a buscar? Vamos a buscar controlar el error. Siempre nuestra función, nuestra misión será controlar el error para que no se salga, no se reviente, no nos genere una posible situación donde, que no podamos controlar, ¿sí? Entonces, para eso, Python establece los siguientes elementos. Try, que es como intente. Entonces, ¿qué va a intentar? Esta es la función, digamos, que se busca, se ejecute. Esto es muy típico hacerlo. eh, digamos, es una práctica, una buena práctica, hacerlo en todo código. Muchas veces nos acostumbramos a no hacerlo. ¿Sí? Pero lo ideal es siempre controlar las excepciones, los posibles errores que se puedan generar de esto. Entonces, try es lo que vamos a hacer, la función como tal, el proceso como tal que se va a ejecutar. ¿Listo? Luego viene una excepción, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro primer tipo de excepción. Dice que esta excepción lo que va a decir es que dividir por cero no se permite, o sea, detecta un error matemático, por así decirlo, de algo que no se puede hacer. Otro error, por ejemplo, devuelve type error. El type error está asociado a cuando le introducimos una letra, por ejemplo. Entonces, son datos inválidos. Por último, el si no, ¿sí? Si no, te devuelve el resultado. Si pudimos superar estas dos etapas, entonces devuelve el resultado. Y a través del else. Y el finally apunta
a que después de haberse ejecutado esto, termina la operación. Es como muy parecido a lo que tenemos cuando queremos que en un ciclo, después de terminar ese ciclo, antes de salirnos de él, nos dispare una actividad, ¿sí? Entonces, con esto podemos controlar los posibles errores. Entonces, aquí tenemos una situación normal en la cual vamos a dividir por 2 y nos va a devolver el número, ¿sí? De manera normal, de manera típica. Miren acá, nos va a devolver, ¿sí? 10 dividido 2, 5, nos está devolviendo de manera típica. Bien hasta allí. Pero ¿qué pasa entonces si le ponemos el 0, ¿sí? Que es lo que estamos aproximándonos a controlar como error, ¿sí? Entonces venimos acá, lo ejecutamos y entra y no se rompe, sino que entra a la excepción, ¿sí? Y nos dice que la edición por cero no está permitida. Entonces nos está permitiendo controlar esa situación sin dañar la ejecución del código, ¿sí? Porque si no lo hiciéramos, simplemente se daña la ejecución del código. Bien, luego cambiemos el cero por una letra, ¿sí? Como una A, por ejemplo. ¿Sí? Esto es algo que no está permitido. Listo. Control S. Entonces venimos acá, le decimos así, y esto se supone que no podemos ejecutarlo porque vamos a hacer una división. Vamos a dividir A sobre B y resulta que le vamos a decir divida 10 sobre A. Entonces, como le estamos diciendo que divida 10 sobre A, pues efectivamente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero la diferencia es que esto, sin la excepción, pues claramente su resultado va a ser que se rompe el código, ¿sí? Se va a romper el código. Entonces, como no queremos que se nos rompa el código, lo que tenemos que hacer es controlar el error. Entonces, entra aquí, nos va a devolver un mensaje diciéndonos que error, que los tipos de los datos son inválidos. Listo, muy bien. Y si todo va muy bien, si todo funciona bien, digamos un 3, control S. Vamos a dividir por 3. Y generamos, miren, algo muy particular, y es el orden en que se ejecutan las acciones. ¿Sí? Primero nos imprime el print y luego nos devuelve el resultado, ¿sí? ¿Sí? Linealmente se está ejecutando primero el finally y cuando se termina el finally, devuelve el resultado del proceso, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Si, por ejemplo, quisiéramos una división es una edición entera. Así, recuerden, división entera. Ya nos devuelve el 3. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Bien. Entonces, aquí podemos ver cómo dentro de una función podemos controlar las posibles circunstancias que generen errores. Y eso lo podemos hacer en todos los ejercicios que hemos visto hasta el momento, que no han sido pocos, ¿sí? No han sido pocos, son bastante amplios los ejercicios que hemos tocado, ¿sí? Y creo que entonces para la siguiente clase podemos profundizar un poco más en los tipos de errores de control en módulos y paquetes. Vamos a mirar esa posibilidad de trabajar módulos y paquetes. Y por último, entrar a programación orientada a objetos, ¿sí? Para por último ya entrar a decoradores, decoradores y generadores. ¿Sí? Pero entonces, creo que todavía ahí nos falta trabajar un poco más el tema de errores, cómo podemos utilizarlos en diferentes ejemplos. Ejemplos para diccionarios, ejemplos para caracteres, operaciones, para utilizar
arreglos etiquetados. Entonces, ahí podemos, o sea, utilizar varios elementos importantes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí la formación del día de hoy. Vamos a abrir el espacio para escuchar si hay alguna pregunta, duda, sugerencia al respecto. Y dejamos abierto el espacio. Si desean opinar, intervenir, levantan la mano y en ese orden haremos la respectiva espacio para recibir sus opiniones o recomendaciones. Bueno, de no haber ninguna pregunta, duda, observación o recomendación, vamos a dar por finalizada la sesión de formación del día de hoy, deseándoles a todos ustedes un resto de semana llena de bendiciones y que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe.